informativo. Pero ojo que es probable que tengan la posibilidad de que los contraten para que hagan cortes de audio. En una vieja época, quienes podían hacer cortes de audio solamente eran los operadores. Hoy en día eso se flexibilizó y muchos periodistas y muchas periodistas están trabajando desde producción o en el informativo en cortes de audio, o en conseguir notas o hacer entrevistas. Antes era algo exclusivo de los operadores, antes les llegabas a tocar eso y desde el punto de vista gremial, un lío bárbaro. Ahora eso está mucho más flexible. Bueno, Néstor, una acotación. sí. Con lo que vos estás diciendo, a ver, tenemos en el informativo horarios exclusivos directos para los panoramas. En este caso, para Radio Continental, esto es a las 8 de la noche hacen un resumen de lo que pasó durante todo el día o durante la tarde. ¿Sí? Hay radios que lo hacen a las 10 de la noche. Continental lo hace a las 8 y a la medianoche. ¿Sí? Los horarios picos son a las 6 de la mañana, a las 9, al mediodía, algunas radios a las 3 de la tarde, a las 5 o a las 6 de la tarde, algunas deciden a las 8 de la noche, otras a las 22 y a la medianoche hacen todo un resumen de lo que pasó durante todo el día, más lo que va a venir para mañana. Por ejemplo, en Radio Mitre, en una época tenía lo que se llamaba el expreso del mediodía y el expreso de la tarde. Creo que era 12 del mediodía y 7 de la tarde. Y entonces duraba media hora. Y además, era una que no había computadoras como ahora, se hacía todo en vivo y todas estas grabaciones que ustedes escuchan aparecían grabadas en cintas grandes abiertas o en cassette. Mitre en aquella época fue quien impuso los cassettes en punta. En punta significaba que la cinta de los viejos cassettes tenían una línea, una primera transparente y después se enganchaba la marrón, que era la que permitía grabar. Bueno, el cassette en punta de Mitre, después, para la próxima clase, si me acuerdo, les traigo uno para mostrarles, que directamente tenía el apellido de cada uno de los que trabajaban y tenía una numeración y entonces lo iban poniendo en las caseteras y los operadores hacían magia. Era un gran laburo y ese programa se grababa, el informativo, los primeros 10 minutos. Mientras los primeros 10 minutos estaban al aire, se grababan los segundos 10 minutos. Era una locura, se iba grabando mientras el programa iba saliendo. Era un semi-vivo, digamos. Bueno, ahí Marcelo pone lo que es un cassette, ¿no? Ayer miraba como en un programa le decían a los millennials, le daban una lapicera y un cassette para qué significa la Bic, la lapicera, con un cassette. Y bueno, y era para enrollar la cinta del cassette, ¿no? O el grabador, y Marcelo poniendo el grabador, o el viejo Walkman para poder escuchar. Era una de las posibilidades para poder escuchar los cassettes. Era una manera, esto también tiene que ver cuando veamos artística, qué se usaba antes y qué se usa ahora, y mezclar un poco lo que es la historia de la radio directamente con lo que estamos hablando ahora respecto al informativo. Ahí Sergio hizo un laburo tremendo, era un laburo tremendo, impresionante. Además, sí, cuando se corría la cinta de cassette, imagínense cuando se corría la cinta abierta, que era redonda, no grande, y esa cinta también había que correrla. Creo que por ahí tengo una más chiquita para mostrarles, pero también, bueno, después para la semana próxima la busco y la pongo. Después, otra de las... Marce, ¿ibas a decir algo? Sí, antes de que se pase, lo que sí está bueno ver cómo hace el informativo para enumerar las noticias. Primero fue la más importante, la más notable, si se quiere, la más que más interés puede despertar, y de ahí hacia abajo, respetando la pirámide invertida, de las que más importancia tiene hacia las que menos importancia tiene. No sé si prestaron atención a eso. Eso solamente. No, y además ahí con el tema de la importancia de las noticias está en cada radio, qué es lo que se consume, cada medio a qué le da importancia, también ahí está, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben, creo que la otra vez lo dijimos, pero por las dudas, cuando hay radios de otros sectores, de otros lugares, de otras provincias, de otros distritos, que a veces adquieren a las radios grandes de Buenos Aires, cada vez menos, pero todavía se sigue haciendo, solo el informativo. A lo mejor no le compran toda la programación, le compran el informativo para tenerlo,
y entonces por eso a veces hay como una directiva de parte de los gerentes de programación a los conductores y a las conductoras, por favor entreguen en punto el informativo para que pueda salir en el resto de la cadena que repite ese informativo. Eso también está. Bueno, volviendo al tema de la conducción, ya vieron el video. Yo quiero avanzar, cuando terminamos de redondear un par de puntos que tengo anotados, vamos a las preguntas, ¿sí? Quédense con las preguntas ahí, redondeamos esto, una cosa que les quiero decir y algo que quiero que agregue también Seba. Esto de escribir, el cuidado de la voz, el cuidado del idioma, saber improvisar, qué hacer ante una entrevista, tener una guía de preguntas, cómo manejar la información, cómo manejar los silencios, la diferencia entre un silencio para que ustedes reflexionen, ¿no? Yo explico esto, digo, el conductor divide su cabeza en dos, y hago un breve silencio. Y otra cosa es si yo digo, el conductor divide la cabeza en dos. Eso es un bache, no es un silencio para reflexionar. Bueno, esa es la gran diferencia entre silencio y bache en la radio. Después, escucharse siempre, grabar el programa, saber cómo están saliendo, tener a mano siempre recursos, referencias. Nosotros siempre cuando ustedes pasan, cuando hacemos la clase presencial, y ustedes van a hablar sobre un tema, le decimos, tengan anotado algo, tengan anotado porque si se les termina y necesitan llegar, nosotros les hacemos hacer un trabajo de 3 minutos, y necesitan llegar a los 3 minutos, recurren a eso que tienen anotado y siguen hablando, y llegan a los 3 minutos. Eso es para no quedarse cortos. Entonces, siempre saber que puedo tener herramientas a las que recurrir. Que haya un entendimiento gestual de manera permanente con productores, operadores, etcétera, que deben tener en claro quién conduce, porque a veces, esto pasa cuando ustedes trabajan en grupo, ¿no? Por ejemplo, no voy a dar nombre, ¿no? Pero tal y tal hacen un programa, y son 4 o 5, y entonces empieza a conducir una o uno, y de repente hay alguien que tiene más personalidad, que no se banca a lo mejor, o le sale de manera espontánea, y empieza a hablar más. Y entonces, ¿qué ocurre ahí? Empieza a tapar la conducción del otro, o de la otra. Es decir, yo hago un programa con Giovanna, y Giovanna es la conductora del programa, y ella empieza a llevar el programa, y yo empiezo a hablar por sobre ella, la persona que escucha dice, ¿pero quién conduce? ¿Giovanna o Néstor? Bueno, eso tiene que quedar claro al oyente, quién está haciendo la conducción del programa. Y después, quién cierra, roles secundarios, que tiene que ver, por ejemplo, con esto de la co-conducción, quién co-conduce, ¿por qué? Y porque, yo, volviendo al mismo ejemplo, Giovanna conduce el programa, ese día Giovanna no puede venir, yo soy el co-conductor del programa, paso a conducir el programa para ese día. Pero bueno, más que nada eso como temas puntuales para no perdernos de aquello que ustedes también van a encontrar en el libro como referencias, y en este caso lo que hicimos fue ampliar ese tipo de conceptos. A mí lo que me gustaría ahora, antes de las preguntas de ustedes, que Seba amplíe aquello que tiene que ver con esto del uso de la voz, específicamente de quien conduce o quien es columnista, cómo manejar esos tiempos, cómo manejar esos tonos, porque no significa impostar la voz, significa trabajar la voz para que esa voz se proyecte y llegue bien, ¿no? De acuerdo al micrófono, etc. Sí, lo primero que hay que hacer siempre, antes de empezar a trabajar de manera profesional con la voz, es hacer un calentamiento vocal como habíamos aprendido en la primera o la segunda clase. ¿Sí? Una vez que la voz está bien con su tensión ideal para trabajar sin lastimarse dentro de un marco saludable vocal, lo que nosotros tenemos que tener, tanto desempeñemos el rol de locutor, de conductor, de columnista, de entrevistador, siempre tenemos que tener la información bien estudiada, ya sea o en la cabeza, memorizada, o en un papel, o en una ayuda a memoria. Todo eso nos va a ayudar a que nuestro desempeño sea mucho mejor. ¿Para qué necesitamos ese background, ese respaldo, esa documentación de respaldo? Porque como bien hablaba Néstor al principio de la clase, nosotros vamos a tener que hablar frente a un micrófono, comunicar, dar información, conducir un programa, llevar
al oyente desde la oreja por un camino. Y si nosotros tenemos que elaborar una columna, por ejemplo, y leemos la columna tal cual nosotros la escribimos, nosotros como oyentes nos vamos a dar cuenta que la persona está leyendo. Entonces, ahí se van a perder naturalidad, se va a perder ritmo, se va a perder espontaneidad, y además el oyente va a pensar, ¿para qué me lo está leyendo? Si esto lo puedo ver en la página web de la radio, de la emisora, o la nota la puedo leer en el diario original. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es comunicar, ¿sí? Provocar algo en el oyente, asombro, miedo, tristeza, lo que sea, pero provocar algo. La comunicación tiene que ser un ida y vuelta. Muchas veces en el aula nosotros escuchábamos dificultades al leer. Muchos y muchas tienen miedo de desprenderse del papel. No tengan miedo de desprenderse del papel. Usen el papel como una ayuda a memoria, como un salvavidas, como un resguardo. Comprendan lo que quieren comunicar. Siempre recuerden, comprender lo que quiero comunicar y el final, hacia dónde voy, con qué voy a terminar. ¿Por qué? Porque si en el medio de mi speech, en el medio de mi decir, en el medio de mi columna, en el medio de mi conducción, en el medio de la noticia, aparece algún imprevisto o sucede algo en el estudio que me distrae y nos vamos por otro lado, siempre sabemos hacia dónde tenemos que volver. Y allí, si yo cuento la noticia, comento mi columna, ahí van a aparecer los famosos matices, y mi desempeño no va a ser algo aburrido, denso y monótono, sino va a tener el brillo de la comunicación, altibajos, como lo están teniendo ahora, subir el volumen, bajar el volumen, ir un poco más rápido, más lento, los silencios, que no son baches, como bien lo explicó Néstor recién, que son muy importantes para reafirmar algún concepto. Todo eso va a aparecer si yo estoy comunicando, estoy charlando con el oyente y no leyendo, porque, a ver, hay muy pocos profesionales que leen en el micrófono y cuando uno los escucha, no parece que estuvieran leyendo, sino que lo leen con total naturalidad. Para lograr eso hay mucho trabajo por detrás. Uno de ellos, que siempre lo tenemos en la clase, es Eduardo Aliberti. Pero para lograr eso tenemos que tener mucha cancha en la lectura a primera vista o en la lectura normal, comprender textos y lograr esa naturalidad, despegarse del texto. Ya vamos a ir practicando con lecturas y si hay tiempo, ¿no? Y con trabajos prácticos. Pero ahora el objetivo de ustedes es, cuando lean una noticia, comprendan la noticia, comprendan lo que están leyendo para después comunicarlo. Y un ejercicio que les propongo, si quieren, es leer una noticia del diario y después intentar contársela a algún familiar o a alguien que tengan cerca, a ver si esa persona entiende lo que nosotros le queremos contar. Si la entiende, bárbaro, el objetivo está logrado. Si no la entiende, bueno, hay que ver dónde hay que reforzar el mensaje. ¿Sí? Néstor. Bien. Marce, no sé si querés agregar algo, si no, vamos a las preguntas que tengan de acuerdo al video. ¿Te parece? Sí, sobre todo porque entramos en los 10 minutos. Ahí está. Gio, ¿vos querías decir algo? Sí, algo que quería compartirle a los chicos es un ejemplo que das siempre vos en clases, y es que cuando nosotros, bueno, en este caso vamos por la calle, dice siempre Néstor, vayamos describiendo todo lo que nosotros vemos para poder entender todo lo que nosotros también transmitimos en la radio, porque también es un poco eso, la descripción que le damos a las cosas. En este caso sería nuestra casa, pero bueno, también sirve, es válido, que vayamos describiendo a medida que vamos caminando o viendo las cosas. Bueno, pero lo tenemos a Jonathan, que estuvo viajando, que nos puede describir, por ejemplo, cómo fue el viaje, ¿no? Desde dónde viajó, si fue que tomó un solo colectivo. Está bien, porque
A ver, esto tendría que ver más con movilero, con cronistas exteriores, pero viene bien para esto el relato, que nos sirve a nosotros, porque en Continental decían con cronistas exteriores los ojos de la radio, y en este caso, para quienes están adentro, vos sos los ojos de la cuarentena, ¿no? Si saliste, por dónde fuiste, dónde transitaste, etcétera. Es decir, de dónde a dónde viajaste, y está bueno como ejercicio. Dale, a ver. Habilitar el micrófono. Bueno, ahí está. Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, Bueno, sí, perfecto. perfecto. Bueno, salí del trabajo 6 de la tarde. Aproximadamente tomé el colectivo a las 18:40, cerca de Obelisco. Mi rumbo siempre es el mismo, voy para el lado de Lanús, donde vivo yo. Hoy pasó algo particularmente porque antes de salir de casa miré un poco de información y me encuentro con que había varios puentes habilitados. De hecho, hoy el colectivo que yo siempre tomo no pasó por el puente Porredón, que es el habitual de siempre, sino pasó por el costado, creo que es el Bosch, si no mal no recuerdo. Así que un poco de Barraca. eso. Puente Exactamente, Barraca. sí, exactamente. Así que hubo un poco mejor, digamos, movimiento policial y a su vez tránsito más ligero. Así que tanto de ida como de vuelta no tuve varios inconvenientes como los otros días anteriores, que tardaba aproximadamente 40 minutos en cruzar el Riachuelo, tanto por el Pueyrredón como por Barracas. Fíjate, Jonathan, te interrumpo por esto. Vos fíjate, la función nuestra como periodistas, que es vivir nutriéndonos de información, no te hubiese sorprendido si ayer hubieses repasado algunos medios donde decían la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de mañana habilitará más puentes para pasar, qué sé yo. Y ahí se tenido la noticia. Entonces, fíjate cómo cambiaría. Hoy, al relatar esto que estás contando, dirías, de acuerdo a lo que informó ayer el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy se cumplió y se habilitaron más puentes, que no es lo mismo que decir, me sorprendió, porque si te sorprendiste porque no viste la noticia. ¿Está claro? Esto también tiene que ver con, pero imagínate que estuvieses en la radio, vos estás en la radio y decís esto, no importa la forma, porque esto no importa la forma, sino el hecho de que vamos al contenido. En ese contenido que estás contando ahora por la radio, le faltarían elementos, ¿no? Y además, por ejemplo, qué sé yo, a ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué línea tomaste? Si tomaste un solo colectivo, no solo por dónde transitó, cuando vos decís, bueno, fue más rápido. ¿Y en qué tiempo? ¿Qué es más rápido? Más rápido es, llegó en 30 minutos cuando habitualmente lo hacía en una hora, o llegó en 50 y a veces lo hace en una hora. Todos esos detalles, que claro, como uno lo tiene incorporado porque es quien transita por eso, nada tiene que darlo por sentado, por sabido, porque el oyente, la oyente, quien está del otro lado, quiere saber, no sabe, no conoce. Entonces, como no conoce, no sabe, está bueno darle la mayor cantidad de elementos posibles, ¿sí? A veces, quizás hasta pecar de exageración, ¿no? Subí, pagué con la SUBE, tenía tanto de saldo, me salió tanto el boleto, si el chofer del colectivo estaba o no estaba con barbijo, cuántas personas pueden viajar en el colectivo. Por ejemplo, yo hace un montón que no viajo en colectivo, yo me estoy manejando por mi zona, acá por Parque Chas, he ido caminando hasta los de mis viejos, que son 7 cuadras, o a comprar, y como mucho me muevo con el auto. Entonces, no estoy yendo ni en subte ni en colectivo, por lo tanto, no sé si van 6 personas, van 10, van 20, no tengo la menor idea. Entonces, está bueno que si yo te escucho, vos me digas, vamos 10 personas arriba del colectivo, vamos 6 personas. No permiten que vayan más de 15 personas, no sé cuánto están habilitando. Entonces, eso también es bueno aportar como dato. ¿Cuántas cuadras caminás? Si cuando llegás a tu casa por tu tipo de trabajo tenés que cambiarte toda la ropa o no, porque quizás si trabajás en salud o trabajás en un supermercado te cambiás toda la ropa, y entonces la dejás o no tenés alternativa de hacerlo, y de última te limpiás los zapatos, no sé.
estamos viviendo una situación muy particular que todo ese tipo de datos, si yo estoy escuchando la radio, a mí me interesa. Porque si no, en la radio lo único que te hacen es repetir, bueno, cuántos infectados. Fíjate que este tipo de historias mínimas son historias máximas, porque es lo que a lo mejor mucha gente quiere saber y le terminan hablando. Fíjate, escuchamos el informativo. Sí, es noticia, un pobre, una persona, 103 años, se murió, quieren ver si tenía el coronavirus o no. Bueno, ¿cuántos se murieron? ¿Cuántos se recuperaron? Y siempre, casi que pasa siempre por el mismo lado. Y después, aquello que tiene que ver con lo cotidiano, no te lo cuentan, no te lo dicen. No digo todos, porque hay programas que sé y doy fe que lo hacen, pero generalmente no lo hacen. ¿Tá? Bueno, aprovechamos, quedan 3 minutos para alguna pregunta. De lo que vieron, digo, del video. Profe, Sí, dale, Joaquín. sí, acá tengo una. La primera que tengo es ¿a qué se refiere Pergolini cuando menciona que el conductor puede realizar varias cosas al mismo tiempo que conduce? Él estaba hablando de la relación de esa sociedad entre conductor y operador. Y en base a eso, él tiró este comentario que, bueno, tenía que Vos ver en... escuchaste cuando dije, en un momento dije que el conductor parte la cabeza en dos. Aparte Sí. lo usé como ejemplo para el silencio y el bache. Bueno, Sí, sí, por un lado, estás frente al micrófono, estás hablando, es como si yo ahora, por ejemplo, estoy hablando y estoy atento a que quedan 2 minutos 19. Y estoy atento si claro. Marcelo, Seba o Giovanna me hacen alguna seña o me mandan un mensaje por el celu. O si alguien de ustedes levanta la mano, pone una mano, estoy también atento a eso. Si estuviese en la radio tendría un operador. Entonces, suponete que yo le quiero decir al operador porque quiero manifestar algo, va, no sé, la tanda. Entonces yo le hago así, esto es cortar el micrófono. Esto. O esto, cerrarme el micrófono, como cerrar una Claro. canilla, cerrar. Sí, sí. ¿No? Es decir, hay un idioma de gesto, un idioma gestual con el operador. También mientras hablo, yo puedo hacer esta seña mientras estoy hablando y ¿qué hago? Estoy llamando al productor o a la productora para que venga, porque estoy mirando el vidrio y le estoy pidiendo que venga porque le quiero pasar un papel, porque anoté un número de teléfono para decirle, Muy llamámelo a importante. Pastorela que lo quiero sacar al aire. Pero no lo hablo, lo anoto. Entonces estoy haciendo varias cosas a la vez. Le pido una cortina, le digo, ojo que viene, esto de seña a veces es disco, en una época era disco, ¿no? Ahora sale todo por la computadora, pero el gesto del disco era este. Entonces, pido eso en el medio que yo estoy hablando. Por eso son varias cosas a la vez. El gesto de tanda. Esto era, ¿por qué? Porque había unos papelitos que se iban pasando y entonces cuando se pasaba era así y entonces eso se llamaba, incluso llamaba papel de tanda. Hoy en día se imprime en hojas grandes y se lee todo de ahí a través de lo que se imprimió en la computadora. Se está por cortar, nos vamos a retomar, ¿sí? Nos va a quedar una conexión más, ¿sí? Nos va a quedar una conexión más para después cerrar la clase, pero por lo menos vamos a tener una conexión más, ¿sí? Así que en cualquier momento se corta. Pero tiene que ver con esto, lo de Pergolini tiene que ver con esto. Mientras váyanse anotando, vos, por lo que veo tenías un par de preguntas más, pero tiene que ver con lo que hayan visto en el video, que hayan anotado qué dudas. Está bárbaro lo que preguntó Joaquín, porque fíjense que yo lo expliqué, pero él lo escuchó de Pergolini y no relacionó lo que dijo Pergolini con lo que dije. Y sin embargo, los dos estábamos hablando exactamente de lo mismo.